Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestra doctora Ítala Daza Díaz con el tema ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto está basado en Santiago 1, de 5 al 8. Doctora Daza, el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, Rosana. Bendiciones para todos. Bueno, ya me he acostumbrado a empezar mis temas con una pregunta. ¿Qué quiere Dios enseñarme aquí? Y esta pregunta, si recuerdan la vez pasada que tuve mi presentación, les comenté que no estaba pasando por un momento bueno, que estaba pasando por una situación muy difícil que había removido todo mi ser desde mis pensamientos, mis emociones, mi salud física, mi salud emocional, mi salud espiritual. Pues tengo que decirles que todavía no he salido de esa situación difícil, que todavía estoy ahí inmersa, pero que sí cambié la forma en la que yo estaba tomando la situación. Entonces, en la medida que vaya transcurriendo, les voy a ir contando. Y por eso quise apoyarme en Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, leo, entonces Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mis hermanos, estos versículos han sido clave, han sido mi soporte, mi sustento en esta situación que estoy pasando. Por eso hago esta pregunta. ¿Sabe alguno de ustedes qué viene después de una dificultad? Yo creo que ninguno la sabe, ¿verdad? Hay cosas que hasta no vivirlas, hasta no sentirlas, nos es difícil hablar de ellas, porque es fácil hablar de una situación, de un problema, desde la óptica del observador y no desde la óptica del sujeto que lo está viviendo. Entonces, a veces no sabemos qué viene después de cada dificultad, pero podemos estar siempre seguros de algo, y es que Dios está detrás de cada situación. Nada ocurre por accidente. Aunque no entendemos el significado, la mejor manera de enfrentar una crisis es como comenzar con Dios y avanzar desde ahí, con Él, de la mano, como lo dice la epístola de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él nos dice, o sea, aquí se nos aconseja y pregunto. A veces nos afanamos en culpar, en generar resentimientos, de una vez disparar sentimientos de odio, de venganza, o lo contrario, hay veces nos vamos para revictimizarnos o para sentir autocompasión de nosotros. Ahí es donde viene la pregunta, ¿qué quiere Dios enseñarme aquí?
En este trasegar de este mes y medio, llegó un momento en que me rendí y desistí y dije, ya no voy más por ahí, ya no voy más y que se pierda lo que se haya de que perder. Pero tuve una conversa con mi hijo y me dijo, ¿y, y dónde está el Dios del que tú tienes, te has agarrado de la mano? ¿Dónde está tu fe? ¿Tú te crees que eres la que has hecho las cosas mal? ¿Por qué te estás dejando derrotar sin ni siquiera empezar a caminar con Dios? Miren, eso fue para mí fundamental y me quedé como, y dije, pero si la que está en los caminos y la que está, se suponía que firme con Dios era yo. Al recibir esas palabras de mi hijo, eso me puso a pensar. Y fue cuando dije, saqué conclusión, dije, tengo dos caminos, mirar hacia abajo. Y ese era en el que yo estaba, en el que sentí que el problema me había superado. Me sentí débil, agotado, sentí que no tenía respuestas, estaba en un círculo sin salida. Me sentí hundida, sentí mucha impotencia y todos los sentimientos negativos y tóxicos que puede sentir una persona. Pero las palabras de mi hijo me dijeron no. Y, y fue cuando dije, tengo que mirar hacia arriba, tengo es que buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? Y ahí fue cuando dije, los problemas pueden convertirse en ventanas hacia Dios. Y esta parte de como niños que buscan la voz de su padre, levantamos la mirada al cielo. Y cuando levanté esa mirada y abrí mis ojos, ahí sí fue donde me encontré verdaderamente con Dios. Y sentí que Dios estaba para mí, que Dios siempre había estado ahí a mi lado, pero yo, como estaba mirando siempre hacia abajo, no lo veía y no lo sentí. Y entendí, porque hasta yo decía, pero ¿por qué Dios no me saca de este problema? Y después entendí, no, es que Él necesita que yo atraviese esta situación, esta dificultad de sus manos. Y ahí fue donde entendí que muchas veces el problema nos conduce a Dios o nos retoma el camino hacia Él. Y entendí que muchas veces el problema, la dificultad, es un regalo. Dios no está interesado en mi comodidad inmediata ni tu comodidad inmediata, sino en nuestra salud espiritual a largo plazo, porque Él es el médico eterno y Él sabe lo que hace. Mi hermano, todo esto que les estoy diciendo aquí ha sido de muchas conclusiones, porque así como estaba yo hablaba con muchas personas y me daba cuenta, yo decía, estaban igual o peor que yo en diferentes situaciones, eh, algunos en dificultades en el interior de su hogar, algunos con matrimonios a punto de acabarse, otros con dificultades con sus hijos, otros con dificultades económicas, otros con dificultades en salud. Y de verdad dije, el camino hay que recorrerlo, pero de la mano de Dios y con la certeza y la fe de que vamos a salir adelante con Él. No en el tiempo ni como yo lo quiero. El error mío estaba en que lo estaba pretendiendo a mi manera, con mis resultados y en mis tiempos. Y dije, ahí fue donde dije, no, 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 no. Esto hay que vivirlo, sentirlo y tener la capacidad para razonar y poder salir de él. Eso me llevó a mirarme hacia adentro. Entonces, por eso digo, ahora el propósito de los problemas.
Los problemas fortalecieron mi fe, me han llenado de paciencia, han transformado mi carácter y de qué manera. Nos conducen a una nueva vida. No se trata solo de apagar incendios, se trata es de crecer y de mirar hacia adentro, porque hay veces creemos que el problema está en nosotros y que las soluciones las tengo yo. No, no, no. Tenemos que mirar hacia adentro, es en el problema, porque nosotros somos en sí el problema, el que lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, y a partir de ahí es que debo mirar hacia mi interior para poder y tomarme de la mano de Dios para empezar a buscar esa solución. Después de mirar hacia arriba, debemos mirar hacia adentro. Dios usa las pruebas para mostrarnos actitudes que deben cambiar, reacciones que deben sanar, áreas donde debo madurar. Eso nos enseña, nos anima, nos guía y transforma desde el interior. Aprendí a pedirle a Dios que me diera sabiduría para vivir el problema. En ese trasegar del problema nos viene otro factor y se llama el dolor y el sufrimiento. El dolor hace parte de la vida. No hay vida que no incluya dolor, porque ahí es donde están las experiencias que me van a enseñar a ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor hijo, una mejor esposa. A veces no nos gusta el problema, pero resistirme al problema, ignorarlo, ¿qué hace? Me desgasta. Cuando dejamos de protestar contra el dolor, contra la situación difícil, cuando dejamos de discutir con Dios y de renegar, aceptamos que hay misterios que solo entenderemos cara a cara con Él. Miren esa frase tan importante. ¿Mm? Cuando dejo de renegar, ¿por qué es que renegar, discutir, bloquea mi mente y pierdo las capacidades cognitivas y espirituales para abordar la situación con serenidad, porque me desligo del sentimiento y de la verdadera fe? Vamos a la siguiente. Dice, vamos con él, identificarnos con el sufrimiento. Dios no evita el sufrimiento. Él escogió el camino del amor sacrificial. ¿Mm? Y a veces eso es lo que no queremos. Estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort y desde la zona de confort queremos vivir y solucionar muchas situaciones o dificultades. Tengo que salirme de esa zona de confort porque esa es la que me va a cambiar. Muchas cosas van a exigir de mis sacrificios, de mi entereza, para poder mejorar y reconocer en qué fallo. Él ha tratado con nuestros errores con paciencia y misericordia. Cuando digo Él ha tratado con paciencia, me refiero al Padre Celestial. Cuando entendí esto, acerqué más mi corazón a Dios, porque desde mi zona de confort decía, yo ahora te oro, estoy contigo, estoy en tu camino y me estaba sintiendo, hermanos, les digo de verdad, como con derechos ganados. Y no, entendí que Dios ha estado conmigo siempre, lidiando mis errores, mis incompetencias, mis desamores, mis fracasos. ¿Mm? Él siempre ha estado ahí.
pero he hecho una diferencia cuando lo reconocí y le dije, no soy nadie sin ti, obra conforme a tu voluntad. Ayúdame a atravesar esta prueba de tu mano. No me sueltes. Y ahí es donde empezó el cambio. Entonces, por eso, no es pedir que Dios deshaga mis problemas. Ahora estoy pidiendo que lo conduzca, que me conduzca a través de ellos. Y estoy viendo ahora las dificultades como el siguiente paso de crecimiento. Cada dificultad, ahora cada obstáculo, es simplemente eso, un paso que me va conduciendo a subir la escalera, a seguir creciendo, pero sobre todo a avanzar en mi fe. Y aquí es donde también les tengo algo importante y es muchos de estos principios para poder caminar de la mano de Jesús están en la Biblia. ¿Mm? La Biblia nos ofrece principios muy claros para gestionar la mente, centrados en el dominio propio y la renovación activa de lo que estamos pensando. A veces creemos y decimos, no, 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 esto no lo voy a pensar, voy a evadir este pensamiento, esta situación. Y no, no, esa no es la situación. La situación es, lee esa dificultad, lee ese problema, léelo y ponlo en las manos de Dios para que Él te dé el discernimiento, para que Él te dé la asertividad para atravesarlo. Entonces, de estos encontramos en Filipenses 4:8, dice, nos indica eh, que debemos enfocar nuestra mente en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Este es el estándar bíblico para decidir qué pensamientos dejo entrar y cuáles debo descartar. Fíjense que aquí, cuando ya yo me he puesto en las manos de Dios, ya estoy con la capacidad de poder discernir, de poder tomar decisiones, de decir, esta persona no me sirve a mi lado, esta persona no ayuda a mi crecimiento, esta persona me debo separar de ella, debo tomar distancia de esta persona, debo tomar distancia de esta adicción en la que yo estoy, debo tomar distancia de esta conducta, de estos comportamientos que son míos, los debo alejar. Aquí es donde ya puedo también tomar decisiones con certeza, porque estoy caminando de la mano del poderoso. Eh, hay hay un pensamiento que nos enseña a proteger y alejarnos de los pensamientos intrusivos y negativos y está en Corintios 10:5. Dice, nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa no ser un receptor pasivo, sino actuar con una guardia que arresta los pensamientos que causan caos o ansiedad. Tenemos el siguiente que dice, para que los pensamientos no te dominen, la Biblia propone un cambio estructural en tu forma de procesar la realidad. Y lo encontramos en Romanos 12:2 y dice, no se amolden al mundo actual. Ahí estaba yo cuando les di en en mi zona de confort. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, o sea, de la renovación de, de lo que Jesús hizo en mí a través de esas dificultades que estaba atravesando.
Aquí esto nos sugiere que la mente puede ser reprogramada mediante la lectura de la palabra y de la oración constante. Siguiente dice, a veces sentimos que no podemos controlar lo que pensamos, pero la Biblia afirma que sí tenemos esa capacidad y la encontramos justo en segunda de Timoteo 1:7, que nos dice, ¿por qué? Porque nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No. Porque no nos ha dado, perdón, me estaba faltando esa sílaba importante que dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino por el contrario, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio aquí lo utilizo como esa herramienta espiritual diseñada específicamente para gobernar nuestra voluntad y nuestros procesos mentales. Y encontramos aquí también Proverbios 4:23 y quiero cerrar con esto. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, tu interior, porque de él mana la vida. Este versículo es un mandato de protección activa. Y tu vida exterior, así de sencillo, es un reflejo de tu higiene mental. Aquí con esta presentación les termino contando que solo en Dios tenemos esperanza, que solo si caminamos con Él de verdad, la montaña puede llegar a nosotros. Y si no llega, podemos atravesar esas montañas de dificultades y de salir gozosos de ello. Hay veces que a veces pensamos solo en el resultado y en ese resultado conforme a lo que nosotros queremos. Y hay veces que en los resultados donde hay situaciones que no son como las esperábamos, son experiencias que nos acercan a encontrar esa respuesta de qué es lo que Dios me quiere enseñar. Siempre hay que trabajar en ese propósito y a eso los invito a ustedes. Rosana, muchas gracias por permitirme este espacio y Amén. poder compartir con ustedes este testimonio y estas palabras. Amén, amén. Qué grandes enseñanzas, grandes ejemplos para nosotros aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a Él, porque no estamos solos. Él camina con nosotros en medio de las turbulencias. Voy a pedirte que termines con una palabra de oración. Claro que sí. Bendito y amado Señor, te damos gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, porque desde el principio siempre estuviste ahí. Siempre tuve mis padrinos espirituales, al pastor Samuel, a su esposa, mi hermana Maritza Daza. El estar aquí, Señor, hoy testificando esto, Padre, es gracias a esa constancia de ellos de orar, de interceder, no solo por mí, sino por cada miembro de la familia de nosotros y de la del pastor Samuel. Eh, Doy gracias a Dios que ha colocado siempre personas que ayudan a caminar, que me ayudan a seguir. Y yo sé que esas personas, esos ángeles, los tenemos todos. Por eso hoy les invito a que nos quitemos esas gafas oscuras y podamos ver a través del crisol de Dios. Que nos quedemos hoy con esta pregunta. ¿Qué quiere Dios enseñarme aquí, hoy, en estos momentos y en cada situación que estoy viviendo? Porque Él siempre está
agarrando nuestras manos. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos en este proceso y queremos seguir caminando contigo, mi amado Señor. Amén.